Muy bien. Entonces, la plataforma de la universidad está en el enlace virtual.uagrm.edu.bo. Utilizamos /pregrado para ingresar al servidor de pregrado, que es donde se encuentran las materias de modalidad presencial que se van a apoyar en las aulas virtuales. En el chat en este momento se les está dejando el enlace, ¿no? Para que puedan ingresar. No hay necesidad de renombrar, ¿no? Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. No hay necesidad de renombrar, ¿no? No hay necesidad. Si es primera vez que ingresan, les va a pedir que coloquen sus datos correctamente, sus apellidos. Enseguida les voy a mostrar cómo ingresar ahí para todos. Y los que ya están adentro, vamos a cambiar esos datitos. Solo le pide que agregue su apellido y su correo electrónico. Si es primera vez que ingresa. Entonces, en la esquina superior derecha tenemos el botoncito que dice acceder y nos solicita nuestros datos, ¿no? El nombre de usuario es el código de docente y su contraseña, si nunca ha ingresado y no la ha cambiado, son los 4 primeros dígitos de su carnet de identidad. Entonces, código de docente y 4 primeros dígitos del carnet de identidad. Entonces, vamos a ver que ya estamos adentro. La mayoría les va a aparecer esta paginita, ¿no? De área personal. Entonces, cuando tenemos nuestra página de área personal, aquí podemos ver un poquito de la estructura que tiene la plataforma. Tenemos en la parte de arriba nuestro menú superior. En la izquierda nuestro menú de navegación que nos permite ir a cualquier lugar de la plataforma de manera rápida. Y en la parte central tenemos nuestras asignaturas. Desde aquí podemos acceder a todas las materias que tengan aula virtual o que hayan tenido aula virtual. De repente en el 2019 tuvimos aulas virtuales, ¿no? O en el 2018 tuvimos alguna materia con aula virtual, van a seguir disponibles. Acceder a distintos lugares de la plataforma. Nuestra área personal es la página que vimos al principio, donde estaban todas nuestras asignaturas. Tenemos la página de inicio, el calendario, los archivos privados del usuario, que me da un pequeño repositorio, donde yo puedo subir archivos para verlos más adelante. Y tengo el acceso a todas mis asignaturas. O también tenemos aquí nuestra barrita de navegación. Abajo de nuestra foto y nuestro nombre vamos a ver la barrita de navegación. Esta barrita de navegación también, conforme entremos a diferentes lugares, a los cursos, ¿no? O a alguna tarea específica, va a ir cambiando y nos va a ir mostrando los puntos que avanzamos para llegar hasta donde estábamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, área personal, preferencia. Es importante que aprendamos a movernos a través de estas opciones que nos da la plataforma, ya que la plataforma va a cuidar mucho la integridad de nuestros datos. Por ejemplo, si yo estoy realizando un cuestionario, estoy realizando una tarea para mis estudiantes y no le doy guardar cambios y le doy irme a otro lado, la plataforma le va a decir, se está olvidando de guardar estos cambios, quiere guardarlos, quiere descartarlos. Que normalmente si utilizamos las flechitas del navegador, quizá no nos guarde estos datos. Entonces tratemos de no avanzar con las flechas del navegador, de dar atrás o adelante. Tratemos de avanzar siempre con nuestra barrita o nuestro menú de navegación. Entonces, para eso vamos a ingresar a área personal nuevamente. Y desde mi menú yo voy a entrar.
Y voy a volver a mi área personal. Y vuelvo a la página donde están todas mis asignaturas. Vamos a elegir una asignatura con la que vamos a trabajar. También ya les deben aparecer todas las materias que tienen asignadas, ¿no? Si las tienen asignadas en sistema, las tienen que tener en plataforma. Verifiquemos siempre que las asignaturas inician con la gestión, ¿no? 1 2017, 1 2018, 1 2019, ¿no? De acuerdo a la gestión en la que nosotros hayamos iniciado con esta asignatura. Entonces, vamos a ingresar a la materia con la que queramos trabajar para que vayamos avanzando en el tema de las evaluaciones. Entonces, verifico que yo voy a trabajar con esta materia que es el 1-2020. Matemáticas A3, por ejemplo. Y ya tengo algunos datos yo en esta asignatura. En este momento yo la tengo, esta asignatura, en el formato de temas en pestañas. Pero si usted tiene algún otro formato, si ya ha ido trabajando en otro formato, está bien. Si no ha trabajado en su materia, le va a aparecer en formato semanal, también funciona. ¿Ya? El formato es simplemente la parte visual. Las actividades van a seguir estando ahí. ¿Ya? Por más que yo cambie el formato las veces que necesite. Entonces, para evaluar a través de la plataforma, nosotros tenemos dos herramientas principales. Tenemos los cuestionarios y tenemos las tareas. En los cuestionarios lo que permiten es hacer preguntas al estudiante y responder a esas preguntas. Y las tareas lo que hacen es que nosotros le demos al estudiante una instrucción y que el estudiante nos devuelva un archivo o un texto, simplemente uno. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros, al objetivo de nuestra evaluación, tenemos que elegir la herramienta con la que vamos a trabajar. Yo tengo, aquí les voy a mostrar un protocolo de evaluaciones que se los voy a compartir. Luego se los voy a compartir en el grupo, donde aquí vamos a ver la realización de los exámenes y tenemos las actividades, el cuestionario y tenemos la actividad tarea. Y dentro del cuestionario tenemos preguntas cerradas y tenemos preguntas abiertas. Y cada tipo de pregunta aquí le dice qué tipo de contenido usted puede evaluar. Entonces, por ejemplo, para evaluación de contenido teórico tengo este tipo de pregunta, esta otra, ¿no? Si quiero evaluar contenido, ejercicio sin procedimiento, otro contenido teórico o procedimientos de ejercicios, ¿no? Entonces, con este documento ustedes pueden guiarse luego para ver qué tipos de preguntas les pueden ayudar en cada una de las preguntas del objetivo que ustedes tengan. De todos modos, las vamos a ver todas entre hoy y mañana. Entonces, en las recomendaciones también les solicité que traigan un pequeño cuestionario, que tengan un cuestionario a mano, ¿no? Yo me hice este pequeño cuestionario que tiene diferentes tipos de preguntas y con este quiero trabajar y quiero pasarlo a la plataforma. Entonces, lo que voy a hacer es que este cuestionario lo pueda llevar a la plataforma. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy trabajando con los cuestionarios, con las preguntas de los cuestionarios. Vamos a ver preguntas de contenido teórico el día de hoy. Mañana vamos a ver contenido práctico, qué tipo de contenido práctico nos pueden entregar los estudiantes. Y el día miércoles ya vamos a ver la actividad de tipo tarea, ¿no? Para que abarquemos todos los tipos de evaluaciones que yo puedo realizar. Entonces, vamos a iniciar con los cuestionarios. Los cuestionarios, como dice su nombre, lo que nos permite es darle al estudiante una serie de preguntas y que el estudiante me responda.
Las preguntas pueden ser de diferentes tipos y el estudiante puede tener un tiempo límite para resolver estas preguntas, ¿no? De repente yo solo quiero que haga el cuestionario en 10 minutos, en 20 minutos. Puedo darle contraseña para el cuestionario, ¿no? Tenemos diferentes opciones. Ahora, para elaborar un cuestionario yo tengo dos fases. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que nos confundimos un poco en este tema. La elaboración del cuestionario es una actividad que va a jalar preguntas de un banco de preguntas. Entonces yo le voy a decir a mi cuestionario que me saque, por ejemplo, 10 preguntas aleatorias de estas 50 preguntas que yo te estoy dando. Y así a todos mis estudiantes le van a salir preguntas diferentes, ¿no? O de repente le puedo decir, dale estas 10 preguntas a todos mis estudiantes. Pero para esto primero tengo que crear mi banco de preguntas. Entonces, la primera fase es crear mi banco de preguntas con todas las preguntas que yo tenga y ya luego recién voy a crear mi cuestionario y voy a elegir qué preguntas le van a salir a mis estudiantes. ¿Ya? No sé si me expliqué correctamente o si alguien tiene alguna duda hasta aquí antes de que iniciemos con la práctica. Licenciada Maeli, si lo puede volver a repetir para ver cómo entró al tema 1, unidad de funciones, por favor, para que todos entremos ahí. Ya, perdone, Alicia, en el mismo asunto de la evaluación, también se puede directamente abrir el cuestionario y ahí hacer los exámenes, ¿no? Los diferentes tipos de preguntas que hay, respuesta múltiple, respuesta corta, falso, verdadero. No siempre puede ser del banco de preguntas. Correcto. Les respondo, doctora Arminda. Primero, yo simplemente ingresé a una de mis aulas y como les decía, yo esta aula ya tiene algo de contenido que yo agregué en las capacitaciones de construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo ya a cada uno, si tiene algún contenido, no tiene contenido su aula, no importa porque no vamos a trabajar con los archivos, digamos, ¿no? Solo vamos a trabajar directamente con las preguntas. Entonces, de repente, si tienen su aula en alguna unidad, algo específico, cada uno ingrese al aula en la que quiere trabajar. ¿Ya? Respondiéndole al doctor Darío, sí, también podemos hacerla directamente desde el cuestionario, pero eso tiene algunas desventajas, porque si jalamos las preguntas y las creamos en el cuestionario, le va a salir obligatoriamente todas esas preguntas a todos los estudiantes. No hay forma de hacerlo aleatorio desde ahí y además no puedo acceder a esas preguntas más adelante. Entonces, si yo quiero ya trasladar mi aula al siguiente semestre, por ejemplo, ¿no? Y utilizar las mismas preguntas, ya me va a ser un poco más complicado, ¿no? Por eso siempre utilizamos el banco de preguntas, para que podamos tener mayor versatilidad en nuestro trabajo. Ingeniera, una consulta. ¿Cómo entró ahí donde dice cronograma, primer parcial que tiene usted en su pantalla? ¿Cómo entró ahí? ¿No? Como le digo, doctora, yo tengo aquí, esta es mi materia, ¿no? Podemos ver de repente otras materias. Aquí yo tengo otra materia. No tenemos eso, yo tengo, por ejemplo, todo lo cargado mis temas, pero no tengo eso que dice ahí cronograma o primer parcial, o sea, ¿cómo hacemos para entrar ahí? Correcto, es que eso lo he agregado yo, simplemente, no lo necesitamos, como les digo, son datos de mi asignatura. Bueno. No los necesitamos. El cronograma es un archivo que yo le subí a mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Son archivitos que están ahí. Ahí. ¿No? En esta estamos. ¿No? Lo que nos vamos a enfocar va a ser en las preguntas. Para ingresar al banco de preguntas, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro banco de preguntas, ¿no? Y vamos a cargar todas las preguntas que necesitemos para luego crear nuestro cuestionario. Entonces, para crear nuestro banco de preguntas, vamos a ingresar todos a nuestro menú de acciones de la asignatura. El menú de acciones es esta ruedita azul, ¿no? Que parece un engranaje.
que lo tenemos en la misma dirección del nombre de nuestra asignatura. Y vamos a ir a la última opción que dice aún más. Y nos va a mostrar la sección de administración del curso. En la sección de administración del curso vamos a encontrar al final la opción del banco de preguntas. Y vamos a ingresar a banco de preguntas. Muy bien, en este caso, por ejemplo, yo no tengo ninguna pregunta creada en esta categoría. ¿Ya? Vamos a ir a la pestañita que dice categorías. Ya tenemos las preguntas, las categorías y las opciones de importación y exportación, ¿ya? Para poder llevar nuestro banco a otra aula virtual. En las categorías lo que vamos a hacer es, obviamente, categorizar nuestras preguntas. ¿Ya? ¿Para qué sirve este banco y qué hace y por qué nos divide tanto las preguntas? Cuando yo quiera crear mi cuestionario y jalar las preguntas específicas que necesite, yo puedo elegir si quiero darle a mi estudiante 3 preguntas, 5 preguntas, solo preguntas teóricas, solo preguntas prácticas, ¿no? Entonces, para eso necesito categorizarlas correctamente. Entonces, nosotros siempre sugerimos que coloquen preguntas, que las categoricen tanto por unidad como por complejidad de las preguntas. ¿Ya? En algunos casos es preguntas teóricas y preguntas prácticas, ¿no? De repente son preguntas, preguntas simples, preguntas un poquito más difíciles, ¿no? Depende de cómo ustedes lo vayan a categorizar, pero de modo que cuando armemos nuestro cuestionario, yo pueda saber que a mis estudiantes le van a salir, por ejemplo, 4 preguntas teóricas y 4 preguntas prácticas y que van a valer las prácticas 20, las teóricas 5. Entonces, para eso tengo que categorizarlo correctamente. Entonces, vamos a empezar creando nuestras categorías. Entonces, estoy en categorías y aquí puedo añadir las categorías que necesite. Por ejemplo, yo tengo teóricas del primer parcial y prácticas del primer parcial. Pero voy a crear una categoría aquí que tenga nombre, preguntas teóricas de la unidad 1, de mi primera unidad y simplemente de la primera. La categoría padre debe estar en el nombre de la asignatura, por defecto en el nombre de mi asignatura. Y simplemente necesito darle eso. Preguntas teóricas de la unidad 1. Añadir categoría. Y vamos a ver que ya me aparece mi categoría en la lista. Y puedo crear las categorías que yo necesite. Entonces también voy a crear mi categoría preguntas prácticas de la unidad 1. Añadir categoría. Entonces ya tengo creadas mis 2 categorías. Puedo crear las categorías que yo quiera, ¿no? Toda la cantidad de categorías que yo considere necesarias para organizar correctamente mi evaluación. Entonces, como vemos aquí, tengo mis preguntas teóricas, mis preguntas prácticas, y voy a empezar a cargarles preguntas a estas categorías. Entonces, si ya tengo las categorías, voy a ingresar primero a las preguntas teóricas. Si ingreso a una categoría, como en este caso, aquí me debe salir que estoy en esta categoría, ¿no? En qué categoría es que está creando, y me van a aparecer todas las preguntas que tiene esa categoría, ¿no? En este caso, ninguna.
No tengo ninguna pregunta en esta categoría. Y lo que voy a hacer es empezar a crearlas. ¿Ya? Nuevamente, entonces recordemos que estamos creando las preguntas para luego ya jalar directamente hacia nuestro cuestionario. Entonces, ¿cómo hago para crear una nueva pregunta? Aquí tengo este botoncito que dice crear una nueva pregunta. Le doy clic y voy a elegir el tipo de pregunta que quiero agregar. ¿No? Aquí podemos ver que tenemos todos estos tipos de preguntas que nos presenta la plataforma. Entonces, como les dije en el documento que tienen, que les voy a compartir, el del protocolo, tienen cada tipo de pregunta y para evaluar qué tipo de contenido nos ayuda esta pregunta, ¿no? En este caso, yo tengo aquí mi cuestionario. Tengo aquí mi cuestionario y este cuestionario es el que quiero pasar a la plataforma para luego poder evaluar. Entonces, por ejemplo, tengo mi pregunta 1 que dice ¿a cuánto equivale pi? Y tengo estos tipos de respuesta y quiero que el estudiante seleccione una de ellas. Entonces voy a iniciar con las preguntas de opción múltiple. Ahí vamos a ir viendo de esta manera uno por uno. ¿No? Ustedes deben tener su cuestionario. Si no lo tienen a mano, lo podemos ir creando también conforme vayamos creando las preguntas. Entonces voy a seleccionar opción múltiple. El primer tipo de pregunta que me aparece es este, ¿no? Obviamente le doy al estudiante una pregunta y le doy opciones de respuesta y el estudiante puede seleccionar una de ellas. Agregar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es primero tengo que cargar el nombre de mi pregunta. El nombre de la pregunta es simplemente un identificativo. Ya tengo que colocar un identificativo de las preguntas, no es el enunciado. Entonces, normalmente también recomendamos que coloquemos, por ejemplo, unidad 1, pregunta teórica 1. Ya de manera que usted las reconozca las preguntas, ya las vaya a reconocer. Esta pregunta es de la unidad 1, esta pregunta es de la unidad 2, esta pregunta es de la unidad 3, ¿no? Cuando usted vea qué preguntas le salieron a su estudiante. Entonces, unidad 1, pregunta teórica 1. Y luego ya me pide el enunciado de la pregunta. Entonces, aquí voy a colocar el enunciado. Usted puede colocar el enunciado de su pregunta, ¿no? La pregunta que le quiere hacer a los estudiantes. Este es un editorcito de texto, entonces puede utilizar las opciones, ¿no? Puede centrarla, puede llevarla a la izquierda, a la derecha, puede ponerle o quitarle negrita, ¿no? Cursiva, como guste, ir cambiándolo. Si quiere cambiarle de color también a la letra, tenemos estos tipos de colores disponibles. Si quiere crear alguna tablita, también lo puede hacer. Ya este editor de texto que le va a aparecer en todos los tipos de preguntas, le permite hacer todos esos cambios.
Entonces, ¿a cuánto equivale pi? Por ejemplo, esta es mi pregunta. ¿Ya? Hasta aquí. He configurado nombre y enunciado. Puntuación por defecto la vamos a dejar en 1. Ya luego vamos a ver cómo cambiamos las puntuaciones de preguntas en los cuestionarios. ¿Ya? Y retroalimentación general. La retroalimentación general es lo que nosotros queramos que le salga al estudiante una vez conteste las preguntas. ¿Ya? No importa si le salió verdadero o falso. Normalmente no lo colocamos, pero si usted quiere colocarle, por ejemplo, no, esta pregunta o la respuesta la encuentra en tal página, en tal libro, puede hacer. Sea la respuesta correcta en el caso de las preguntas de opción múltiple. Entonces lo vamos a dejar en solo una respuesta. Y tenemos la opción barajar respuestas. Esta opción lo que hace es que obviamente nos salgan las respuestas saltadas, ¿no? Al estudiante le salga A en la respuesta correcta, al otro estudiante le salga la respuesta correcta en la C, al otro estudiante le salga en la D, etcétera, ¿no? Y que todo salga mezclado. Y que si el estudiante vuelve a dar el examen, se le vuelva a cambiar. Entonces, para eso, esas opciones. Normalmente dejamos habilitada la opción de barajar respuestas, a menos que usted coloque, por ejemplo, ¿no? Solo la A y la C son correctas, ¿no? Le damos 4 opciones y de ahí más abajito ponemos solo la A y la C son correctas, o todas las anteriores son correctas, etcétera. Entonces ahí, obviamente, ya no tendrían que barajarse nuestras respuestas para que el estudiante siempre las vea igual, ¿no? Licenciada, una consulta. Usted decía que para barajar respuestas y luego eso se cambian, digamos, la posición de las preguntas por si el estudiante vuelve a dar examen. Correcto. Un estudiante que da un examen, por ejemplo, si tomo primer parcial, ¿el sistema le da opción al estudiante que vuelva a dar otra vez el mismo examen? Depende de su configuración, ¿no? Normalmente en los parciales les damos un solo intento, por ejemplo. Pero tenemos algunos cuestionarios de repente que son de autoevaluación o cuestionarios que nosotros queremos que el estudiante dé varias veces, también lo podemos configurar en la plataforma, ¿no? Pero todo depende de cómo usted configure su cuestionario. Ok, gracias.
Voy a empezar a armar esta. Muy bien. Entonces, ahora tengo que colocar las opciones que yo quiero que le aparezcan a mi estudiante de respuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo estas 4 opciones. Entonces, las voy a colocar las 4. Entonces, tengo que poner en cada elección, aquí tenemos, ¿no? Elección 1, elección 2, elección 3 y elección 4. Elección 5, y si queremos poner más, podemos seguir dándole espacio para colocar la cantidad que nosotros necesitemos, 4, 5, 6, etc. Entonces, pero para cada elección tengo que realizar también su configuración. Entonces, por ejemplo, mi primera respuesta será esta. 3,141592. Esa es mi elección 1. Esto le va a salir al estudiante. Ahora, en mi caso, esta es mi respuesta correcta. Entonces, a la respuesta correcta, yo le tengo que colocar como calificación 100%. Si el estudiante marca esta respuesta, la respuesta sería correcta. 100% de calificación. ¿Ya? Siempre tiene que tener una respuesta con 100%. Luego también tengo la opción de retroalimentación. Entonces, si el estudiante marca esta respuesta, que le salga excelente, por ejemplo, ¿no? Si quiero, también lo puedo dejar vacío. Total, el sistema le va a decir si lo hizo bien o lo hizo mal, ¿no? Puedo dejar la retroalimentación vacía, pero lo que me permite hacer es darle un comentario a mi estudiante de acuerdo a la respuesta que él marca. Entonces, voy a seguir colocando. Entonces, mi otra opción de respuesta es 3,149215. Y la calificación, como esta es una respuesta incorrecta, calificación ninguna. Entonces, si le da a esta, le va a poner mal, ¿ya? Y puedo no ponerle retroalimentación, ¿no? Otra opción, 3,15, calificación ninguno también, ¿no? Y yo puedo colocar todas las opciones que necesite. Por ejemplo, 3,1416. Si me coloca 3,1416, le voy a calificar la mitad de la pregunta. Entonces, de esta manera lo que usted puede hacer es colocar N tipos de elección para el estudiante, N respuestas que le puede dar el estudiante y darle una calificación diferente para cada uno. Entonces, por ejemplo, la respuesta era eficiencia y eficacia. Se lo pongo en 1. ¿No? Y si me respondió, le pongo 100, pero puedo poner en otra opción solo eficiencia. Y a esa solo le pongo 50 puntos. Entonces, ustedes pueden hacer aquí las configuraciones que consideren necesarias, ¿no? Para que su respuesta, su pregunta y su calificación le salga al estudiante como yo la quiero. Entonces, ahí puedo colocar todas las elecciones que necesite. Tengo un poquito más de opciones de configuración, por ejemplo, la retroalimentación combinada, ¿no? Que, como les digo, las retroalimentaciones las pueden dejar vacías. El sistema le dirá al estudiante si se sacó bien o se sacó mal, pero, por ejemplo, para cualquier respuesta correcta, que le diga respuesta correcta. Para cualquier respuesta parcialmente correcta, o sea, que le da un poquito de puntuación, parcialmente correcta.
¿no? Para cualquier respuesta incorrecta, etc. También tenemos la opción de qué hacer cuando hay múltiples intentos, penalizar a los estudiantes. Si se equivocó en el primer intento y en el segundo le vuelve a salir, ya no se la voy a calificar sobre el 100%, se la voy a calificar sobre 67%. Ya todas esas cositas nos permite hacer el sistema. Todas estas opciones, las que vienen por defecto, normalmente son las más usuales. No necesito modificarlas. ¿No? Y además puedo marcar mis preguntas. Estas marcas lo que permite es ponerle, por ejemplo, yo le voy a poner alguna etiqueta a mi pregunta para luego encontrarla más fácilmente. La etiqueta pi. ¿Ya? Y esta etiqueta lo que va a hacer es aparecerle a usted adelante para que usted las conozca las preguntas, ¿no? Y sepa más o menos, estas preguntas son de este tipo de este tipo de información, ¿no? Para que incluso las destaque un poquito más de repente sus preguntas, ¿no? Para que le sea más fácil luego hacer su cuestionario. Entonces, con todos estos datos creamos una pregunta de opción múltiple. Hay que hacer pregunta por pregunta, ¿no? Pregunta No, por pregunta. Hay plantillas que les permiten pasar de Word directamente al Moodle N preguntas, pero nosotros no las recomendamos porque hemos tenido bastantes inconvenientes con ese tipo de plantillas, ¿ya? Que a veces no se cargan bien las preguntas, y en parciales esto es muy importante, ¿no? Y luego tiene que estar usted recalificando a todos sus estudiantes, se hace bastante complicado. Entonces siempre les recomendamos hacerlo pregunta por pregunta. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Una consulta, Lizy. Dígame, doctor. Eso justamente le consultaba. ¿Usted sus preguntas lo tiene en Word o lo tiene ya en el banco de preguntas dentro de la plataforma? Yo ahorita los tengo en el Word y las estoy pasando al banco, ¿no? Acabo de pasar la primera, recién estoy pasando al banco. Correcto. A mí me gustaría aprender cómo se pasa esas preguntas de Word, que yo ya tengo un montón de preguntas de Word y yo escojo y diga, esta voy a llevar. ¿Eso será que me puede enseñar, por favor? Como les decía, justamente estamos haciendo ahorita, por ejemplo, yo tengo todas estas preguntas y todas estas son las que voy a llevar, ¿no? Y eso quiero aprender cómo se lleva. La primera es opción múltiple. Eso es lo que estamos cargando al banco de preguntas. Claro, pero ¿cómo se lo lleva? De ahí ella lo copia y lo lleva. Hay que hacer el banco de preguntas, pregunta por pregunta, para hacer el banco de preguntas, doctor. Va a abrir la puerta. En una pregunta, disculpe. Yo he adjuntado los 3 espacios más abajo para mi pregunta múltiple, pero solamente he ocupado 1 y me sobran 2 en blancos. ¿Lo dejo así nomás? Lo puede dejar así. Si están en blanco, no le va a afectar en nada. Gracias. Doctor, como le decía, usted lo que quiere es pasarlas toditas directamente, ¿no? Cargarlo en Word, porque la plataforma... Así de uno en uno, pero para no estar escribiendo otra vez, de uno en uno como lo está haciendo. Eso me gustaría entenderlo, no conseguí. Claro, entonces, lo que yo estoy haciendo... y pegar, colega. ¿Puede hacer copy? No se puede copia-pegue, no pega. Se puede, yo acabo de pegar. Copiado y pegado. Parte por parte, ¿no? Sí. Copio esto. Ya. Eso. Esto de aquí, clic derecho, copiar. ¿No? Clic derecho, copiar. Y me voy a donde tengo que colocar el enunciado, por ejemplo aquí, ¿no? Voy a agarrar, clic derecho, pegar. A ver, voy a intentar de nuevo. Gracias, muy amable. Sí, me avisa. Una pregunta. ¿Sí, doctor? Tengo 5 grupos. ¿Cada grupo tiene que tener su propio banco de preguntas? Puede crear uno solo, como en este caso estamos creando un banco, y luego
importarlo a los otros 4, ¿no? Que también lo vamos a ver cómo hago para llevar de un aula a otra. Lo vamos a ver eso el día de mañana, ¿no? Puedo crearlo en uno solo y luego enviarlo a los demás. Muchas gracias. ¿Qué? Sí, licenciada, yo tengo una pregunta relacionada justo con la anterior pregunta. ¿Es posible yo tengo, por ejemplo, 5 grupos, 5 aulas? ¿Es posible que las 5 aulas las convierta en una sola aula para no estar repitiendo todo ese trabajo de redactar la pregunta, las opciones, etcétera? No es posible. ¿Se puede hacer así? Le cuento que si tiene las 5, tiene que trabajarlas las 5. ¿No? Lo que puede hacer es trabajar una y copiarla y llevarla a las otras. Toda la información la puede copiar y restaurar en las otras 4. Pero tiene que quedarse con las 5 porque eso es lo que lanza el sistema de la DEPIC y sus alumnos están inscritos en cada uno de sus grupos. No podemos juntarlos todos los estudiantes en uno solo. Pero enseguida le vamos a dejar un videito en el chat que le explica cómo copiar un aula y restaurarla en las otras 4, por ejemplo. Perfecto, ya, muchas gracias. Lice Maeli, lo que pasa es que en medicina tenemos grupos y el grupo tiene subgrupos. Por ejemplo, pediatría tiene 2 grupos, el grupo C y el grupo D, y cada grupo tiene 5 o 4 subgrupos. Entonces, lo que están preguntando los colegas, quiero entender, es que si nosotros podemos hacer un banco de preguntas para la asignatura. Sí, he visto que tienen, ¿no? Así bastante, pero le cuento que cada uno se nos crea como un aula. He visto que tienen A1, A2, A3, A4, A5, hay bastantes que tienen bastantes grupos por nada más. Sí, y tenemos que hacer ese mismo procedimiento. Crear todo el banco y luego lo podemos exportar e importarlo en los demás. Perdón, ahora otra pregunta. Hay profesores invitados, inclusive de los profesores titulares, que nos han asignado otro grupo, sin embargo, en la plataforma no están todavía subidas los grupos. ¿A quién eso se tiene que reclamar? ¿O quién no los va a subir? Porque supuestamente, por ejemplo, en mi caso, yo soy docente del grupo D, pero desde el año pasado tengo el grupo C de pediatría y no lo tengo todavía cargado en mi plataforma. Y así hay varios que de repente no se están dando cuenta que no tienen cargado en su plataforma sus grupos asignados. Sí, y ese es un problema, la verdad, en toda la universidad, ¿no? Que tenemos mucho de esto. Normalmente, si la materia está a nombre del director de carrera, ya se le cargó el aula al director de carrera, entonces les pedimos a los directores de carrera que compartan sus datos de usuario. Si la materia no está asignada a nadie, el director de carrera tiene que enviar una cartita al vicerrector explicando qué materias sin designar se le carguen a qué profesor y ya el vicerrectorado nos lo deriva y nosotros le creamos las aulas. Gracias, licenciada. Es para que sepamos lo que debemos hacer. Gracias. Muy bien, doctora. Yo, terminando la capacitación, le paso todo el procedimiento por WhatsApp, por favor. Lo tengo aquí anotadito. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Muy bien. Entonces, si ya terminamos de cargar, le damos guardar cambios para ver cómo se nos carga en plataforma, ¿ya? Para que veamos qué nos refleja. ¿Ya? Y aquí podemos ver que ya la tenemos resaltadita. La pregunta que yo creé, por ejemplo, unidad 1, pregunta teórica 1, también, como les decía, aquí podemos ver que nos aparece el icono, este es opción múltiple. Aquí tenemos el icono de opción múltiple. Tenemos, si le creamos alguna marca, nos aparece aquí. Por ejemplo, yo la marqué con pi. Y nos aparece quién la creó, cuándo la creó y cuándo fue la última modificación, porque si yo ahorita edito, ya le creo una modificación a la pregunta, ¿no? Y además tenemos las opciones de edición, ¿no? Si me equivoqué en algo, yo puedo entrar a editar pregunta y le cambio lo que me haya equivocado, ¿no? La puedo duplicar, de repente si lo que quiero es hacer otra pregunta parecida, puedo duplicarla y entrar a editarla, ¿no?
gestionar las marcas para agregarle o quitarle marcas, o borrarla, por ejemplo, ¿no? Pero le puedo dar vista previa y nos va a aparecer en una nueva paginita cómo se va a ver nuestra pregunta. Entonces, le damos vista previa y aquí vemos cómo se está viendo nuestra pregunta. Yo estoy viendo a cuánto equivale pi, selecciono una opción y aquí tengo todas las opciones para seleccionar. Ya le puedo dar rellenar con las respuestas correctas y el sistema le va a marcar cuál es la respuesta correcta que usted eligió. Y aquí tenemos un poquito más de opciones. Ya estas opciones no importan mucho porque las cambiamos en la configuración del cuestionario. Mañana cuando veamos la configuración del cuestionario, vamos a ver exactamente para qué sirven todas las otras opciones. ¿Ya? Simplemente, si ya terminé de editar mi pregunta, le doy cerrar vista previa y voy a volver a donde están mis preguntas. Ya que tengo una pregunta, les voy a mostrar, aquí arribita tengo unas opciones más. Por ejemplo, no se está aplicando ningún filtro por etiquetas, pero yo puedo filtrar por etiquetas. Si yo pongo varias marcas, puedo buscar solo las que tengan la marca pi en mi caso, ¿no? O todas las que tengan la marca tanto. Entonces así yo puedo filtrar un poquito más, ¿no? Para ver las preguntas que yo necesito. Además tengo esta opción aquí abajito que dice mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. Si la selecciono, también me va a aparecer ya el enunciado, ¿no? Aquí abajo, para que de todas mis preguntas, de repente si yo estoy buscando algo específico, la encuentre más fácilmente. ¿Ya? Y si tuviera subcategorías, también las puedo mostrar, y si tuviera preguntas que ya no estoy utilizando, también las puedo mostrar. Entonces, licenciada, disculpe una preguntita. Sí. Usted cuando nos mostró la pregunta estaba enumerada, o A, B, C, D. En otros cursos han dicho que eso es optativo, o siempre tiene que ponerlo en número 1, 2, 3, 4 o A, B, C, D. Depende del tipo de pregunta. Como estamos haciendo una adopción múltiple, siempre nos va a salir con A, B, C, D. La opción múltiple nos va a salir de esa forma. Gracias. Entonces, hemos creado una pregunta de opción múltiple y así la podemos ver. ¿Ya? Y luego puedo ir, además, puedo ir creando más preguntas y todas nos van a salir en esta lista. Entonces vamos a crear otra pregunta. Ya vamos a ir viendo otro tipo de pregunta. Crear nueva pregunta, ¿no? Ya vimos opción múltiple. Ahora vamos a ver verdadero o falso. Verdadero y falso son las preguntas más simples, ¿no? La forma más simple de hacer las preguntas. Solo nos da dos posibilidades. Entonces le doy a agregar y de la misma forma. Ya en todas mis preguntas, lo primero que me va a preguntar será el nombre y el enunciado. Entonces tomo mi cuestionario y voy a ver cuál es la siguiente pregunta que yo quería colocar de verdadero o falso. Entonces, nombre, unidad 1, también, pregunta teórica 2, le voy a colocar. Enunciado de la pregunta. De la misma manera voy a copiar y lo voy a pegar en mi editor de texto. Simplemente eso. Entonces, o escribo toda mi pregunta, la pregunta que yo considere para verdadero o falso. Puntuación por defecto lo dejo en 1, la retroalimentación no le voy a colocar, el ID tampoco, y tengo que colocar cuál es la respuesta correcta.
¿Cuál es la respuesta correcta para esta pregunta? Verdadero le voy a poner en este caso, ¿no? Esta pregunta es verdadera. Y además puedo colocar retroalimentación, ¿no? Si el estudiante me escribe verdadero, le puedo decir algo. Si el estudiante escribe falso, le puedo decir otra cosa, ¿no? Obviamente, opcional. Listo. También si quiero le puedo agregar alguna marca, alguna etiqueta para marcarla a la pregunta. Y simplemente guardar cambios y ya me va a colocar mi nueva pregunta, ¿no? De la unidad 1, la pregunta teórica 2. Este icono me indica que es falso o verdadero. Y abajito me está mostrando el enunciado porque yo le pedí que me los muestre, ¿no? Entonces, de cada pregunta me va a aparecer el enunciado abajo. De la misma forma le voy a dar vista previa, ¿no? En la opción editar, vista previa, para ver cómo me aparece. La matemática es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos, y el estudiante tiene que seleccionar una de las opciones. También le puedo rellenar con las respuestas correctas para que me muestre cuál era la respuesta correcta. Y cerrar vista previa. Esta es la pregunta más simple que puedo hacer, ¿no? Lo más fácil no hay que es poner colocar guardar, no hay que poner guardar no hay que poner. En vista previa no es necesario. Cuando usted está haciendo, solamente la está viendo, ¿no? Cuando la estamos creando, sí, tenemos que guardar los cambios. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tipo de preguntas. Licenciada, ¿cómo fue a vista previa para ver cómo queda la pregunta enunciada? Aquí en la pregunta, a la derecha del nombre de la pregunta, está esta opción que dice editar. Ahí le damos y ahí nos va a aparecer la opción vista previa. Muy bien. Gracias. No hay de qué. Muy bien, entonces, si no hay preguntas de falso y verdadero, es lo más simple, ¿no? Lo más simple para realizar. Vamos a seguir con la siguiente opción. Entonces, aquí puedo ver que ya estoy. Ya tengo 2 preguntas creadas. Vamos con la siguiente. Crear nueva pregunta. Ya, vamos a ver ahora las preguntas de emparejamiento. Entonces, estas preguntas de emparejamiento, al igual que hacemos, por ejemplo, en papel, ¿no? Que tienen que unir una pregunta con una respuesta, ¿no? Entonces, así tenemos varias preguntas y varias respuestas o palabras juntas y ellos tienen que elegir cuál va con cuál, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la pregunta de emparejamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi cuestionario, yo tengo, ¿no? Aquí tengo una pregunta, un problema matemático, entre comillas,
que dice, en una panadería con 80 kilos de harina hacen 120 kilos de pan. Entonces, yo le voy a poner, por ejemplo, para hacer 60 panes, para hacer 120 panes y 160 panes. Y al otro lado voy a poner los kilogramos de harina y el estudiante tiene que enlazar esta opción con su respuesta correcta, ¿no? Entonces, de esta manera tiene que ir emparejando la pregunta con la respuesta. Entonces, le voy a dar a agregar para que veamos cómo vamos a hacer esto. Entonces, como siempre, el nombre de la pregunta. Unidad 1, esta será mi pregunta teórica 3. ¿No? Si me olvido del número, aquí arribita podemos ver entre paréntesis que me va diciendo cuántas preguntas ya he cargado, ¿no? Entonces puedo ir viendo de esta manera, ¿no? Para guiarme un poco, ¿no? Entonces en preguntas teóricas ya tengo 2 preguntas. Esta será la tercera. Luego el enunciado. El enunciado, en mi caso, por ejemplo, es este, ¿no? En una panadería con 80 kilos de harina hacen 120 kilos de pan. Lo voy a pegar aquí. Pero de repente, como es una pregunta de emparejamiento, no tengamos un enunciado así. Simplemente queremos que ellos enlacen. Simplemente podemos ponerle empareje las siguientes preguntas con su respuesta correcta, ¿no? Pero siempre necesitamos un enunciado. ¿Ya? Siempre tenemos que escribir algo en este cuadro porque si no, no nos dejará guardar. Entonces, aquí tengo mi enunciado. Puntuación por defectos, retroalimentación general, lo voy a dejar como está. Y luego tengo las opciones disponibles. Entonces, aquí tengo que colocar por lo menos 2 preguntas y por lo menos 3 respuestas, ¿ya? Para que al estudiante le vaya saliendo saltado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estas van a ser mis preguntas. Si quieres hacer 60 panes y la respuesta será, necesitas 90 kilos de harina. Entonces, esta pregunta tiene que enlazarse con esta respuesta. Al estudiante le va a salir todas las que son preguntas en un lado y tiene que enlazarlas con las respuestas que van a estar en el otro lado. Entonces, por lo menos 2 preguntas. Si quieres hacer 120 panes, necesitas 180 kilos de harina, por ejemplo, ¿no? Ya tengo 2 preguntas y siempre tengo que colocar por lo menos una tercera respuesta. Ya no puedo dejarlo en 2 porque es muy sencillo. Entonces tengo que colocar. Y si quiero más opciones, puedo ir dándole 3 conjuntos más en blanco, de espacios en blanco. Entonces, por ejemplo, voy a colocar yo una más. 160 panes. Necesitas 240 kilos de harina. Puedo colocar más respuestas. Ya si, por ejemplo, dejo la pregunta vacía y coloco una respuesta, al estudiante le van a aparecer más opciones para emparejar, pero obviamente no tiene que emparejarlo, es simplemente colocar más respuestas erróneas para ponerle un poquito más de complicación a la pregunta, ¿no? Para que sea un poquito más complicado. Entonces, si usted quiere colocar más opciones de respuesta, puede dejarla la pregunta vacía y colocar solamente respuesta. De esta manera sí, pero no podemos dejar una pregunta sin respuesta. Ya no puedo colocar una pregunta y no colocarle respuesta porque ahí no me va a dejar guardar. ¿Ya? Ahí estaría erróneo porque no va a encontrar el estudiante
con qué enlazar una pregunta. ¿Cómo emparejo? ¿Cómo emparejo? Como emparejo, ahorita vamos a ver cómo emparejar, ¿no? Pero yo tengo que colocarle, sí, ¿no? A la pregunta, la respuesta correcta, ¿no? A esta pregunta, su respuesta correcta, aquí. Ya el sistema después se encargará de mezclarlo. Ya el sistema lo va a mezclar. Yo tengo que colocar la pregunta con su respuesta. Voy a darle guardar cambios y la voy a mostrar para que vayamos viendo cómo queda. Vista previa y cómo es que los estudiantes eligen. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo las 3 preguntas que yo hice. Aparecen saltadas, obviamente, no aparecen en el mismo orden que yo las puse y a cada estudiante le va a aparecer en un orden distinto. Y aquí tengo todas las opciones de respuesta. Entonces, el estudiante para esta pregunta tiene que elegir una respuesta. Para esta pregunta tiene que elegir una respuesta, ¿no? Y así, por ejemplo, yo tengo 3 preguntas, pero tengo 4 respuestas. Hay una respuesta que no va con ninguna, ¿no? Entonces, de esta manera, el estudiante ya le cuesta un poquito más, pero le pone más empeño, ¿no? Porque si le ponemos 3 y 3, a veces es más fácil para él, ¿no? Saber, si sé una y a las otras 2 las hago a la suerte, por ejemplo. En este caso, entonces, ninguna emparejan. Podemos darle rellenar con las respuestas correctas y ahí nos va a mostrar cuáles son las parejas, qué es lo que nosotros pusimos, que eran las parejas de nuestras preguntas. Licenciada, cuando termina el examen, el sistema automáticamente le da una nota, ¿verdad?, al estudiante con lo que nosotros cargamos. Correcto. Depende también de lo que usted configure. Si usted quiere que el estudiante no sepa su calificación, no lo va a saber, ¿no? Pero ya el sistema le va a calificar y usted luego puede entrar a revisar. Hay preguntas, sí, que las vamos a ver mañana también, las preguntas prácticas que necesitan que usted ingrese a calificarlas, ¿no? De repente, si ya les pide procedimiento o les pide todo un ensayo que ellos escriban, ya eso no lo puede revisar el sistema solito, pero en su mayoría, sí, las respuestas ya las califica el sistema. Gracias. No. Muy bien. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que entendimos todo. Vamos a repasar después su videíto que nos pase y ya vamos a acabar con nuestro banquito de preguntas, pero lo hemos entendido y lo hemos hecho. Gracias. Muy bien. Entonces, esa era la de emparejamiento. Ya tenemos más tipos de preguntas. Yo sé que salud tiene características que no tiene ninguna otra carrera, ¿no? Entonces que necesitan de repente un poquito más de profundidad en las preguntas. Entonces tenemos también algunas otras opciones que también vamos a ir viendo. ¿Ya? Vamos a ver hoy día también respuesta corta. Respuesta corta lo que hace es solicitarle al estudiante que nos responda con una palabra o una frase, ¿no? Y la va a comparar, obviamente, con la que yo le esté dando. ¿No? Vamos a ingresar a respuesta corta. Agregar. Entonces, de la misma manera, unidad 1, pregunta teórica 4. Y tengo que colocar mi pregunta. Entonces, voy a ver en mi cuestionario qué pregunta tenía de respuesta corta. Aquí yo tengo, por ejemplo, la cuarta parte de la tercera parte es y quiero que el estudiante me responda 12avo.
por ejemplo, ¿no? Es simplemente que me dé una pequeña respuesta. ¿Ya? Esta la puedo hacer de dos maneras. ¿Ya? Yo le puedo poner al estudiante simplemente así, y le va a aparecer este enunciado y abajito le va a decir respuesta y le va a dar un cuadrito. Pero si yo quiero que rellene ahí al ladito, puedo colocar guión bajo, ¿no? Y el sistema me va a hacer una cajita para que el estudiante responda. Por lo menos 4 guiones bajos seguidos, pero usted puede colocar los que necesite y mientras más guiones coloque, más larga su cajita, ¿ya? Más grandecita. Entonces ahí me va a aparecer una cajita para que el estudiante escriba ahí al ladito la palabra con la que yo quiero que complete. Entonces, la cuarta parte de la tercera parte es y el estudiante tiene que rellenar. ¿Ya? Puntuación, retroalimentación y número ID lo puedo dejar como está. Ahora, tengo la opción de diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Esto normalmente nosotros lo dejamos en da igual, mayúsculas y minúsculas, ¿no? Que el estudiante coloque con mayúsculas si quiere o con minúsculas, pero hay profesores que de repente son un poquito más estrictos o si tienen nombres propios, sus respuestas, ¿no? Prefieren hacerlos coincidir exactamente, también lo podemos hacer. Ya podemos exigirle al estudiante que salga específico. Ya lo voy a dejar en da igual, mayúsculas que minúsculas. Y luego tengo que colocar respuesta. Ahora, aquí tengo que ser bien específico, ¿ya? Pasa que el estudiante tiene que colocar la palabra tal y cual yo la coloque, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi respuesta correcta es 12avo. ¿Ya? Da igual si la hace con mayúsculas y minúsculas, porque aquí le puse que da igual, ¿no? Y con 12avo se va a sacar los 100 puntos de esta pregunta. Pero si el estudiante tiene mala ortografía y la escribió con S, ya no coincide, ¿no? Ya no es la misma palabra y ya está mal. Entonces, por ejemplo, si mi palabra es organización con tilde y el estudiante la escribe sin tilde, también ya no coincide y el sistema se lo va a calificar como malo. ¿Ya? Esto también yo se los especifico muchísimo a los estudiantes, ¿no? En todas las capacitaciones, que tienen que cuidar mucho su ortografía en este tipo de respuestas, ¿no? Para que no les salgan respuestas incorrectas cuando él quiso dar la respuesta correcta, ¿no? Pero también les recalcamos siempre, obviamente, que se están formando como personas profesionales y que no pueden estar escribiendo como sea, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero ser un poquito más considerado, puedo poner más abajo la otra opción, ¿no? Si me lo escribió con S, le voy a dar la mitad de la nota. ¿Ya? Si me lo escribió sin tilde, le voy a dar 70% de la nota, por ejemplo. Si me escribe 12avo con B grande, le voy a dar 25%. Y así, ¿ya? Entonces, usted puede colocar lo que necesite. Ahora, otro problema es cuando hacemos frases. Y entonces también podemos colocar aquí frases y también el estudiante tiene que responderme con la frase exacta, ¿no? Entonces, si yo le doy la respuesta es planificación y organización y el estudiante me colocó organización y planificación, le va a salir mal, ¿no? Entonces tengo que ponerlo como otra opción. Y todo lo que el estudiante me pueda poner lo tengo que ir colocando como otra opción. Puedo poner varias respuestas con 100%, también puedo hacerlo, ¿no?
de repente hay varias respuestas correctas, y de esta manera ya no voy a tener ese tipo de problemas, ¿no? Pero si yo quiero ser bien estricto y me lo tienen que poner tal cual estaba en el libro, lo coloco de una sola forma y listo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta sobre este tipo de preguntas que tienen todos esos temitas de más que todo de ortografía que tenemos, algunos problemas con los estudiantes aquí. También si tenemos abreviaturas, por ejemplo, y las ponemos con puntos y el estudiante las pone sin puntos, puede salirle incorrecto, ¿no? Entonces tenemos que ver este tema más que todo en este tipo de preguntas. El tiempo para unas 30 preguntas que uno haga, ¿cuánto tiempo se le da al estudiante? Si son preguntas teóricas, nosotros en virtual contamos con 45 segundos por pregunta, por ejemplo, eso es lo que le damos, ¿no? Lo máximo que le damos es 1 minuto por pregunta. Ya si son preguntas prácticas, ya depende del profesor, ¿no? Más o menos cuánto necesita. Pero como los van a dar desde su casa, les sugerimos siempre ajustarlo bien el tiempo, ¿no? Nosotros en presencial sabemos que nuestro examen se resuelve en 20 minutos, pero les damos 40, ¿no? Ya que piensen ahí, pero como ahorita no los estamos viendo, esos 20 minutos restantes les pueden servir para un montón de cosas, entonces les sugerimos ajustarlo bastante. ¿Dónde ponemos nosotros el tiempo? ¿Programamos el tiempo? ¿Dónde lo ponemos? Eso lo vamos a ver en la creación del cuestionario, ya que la vamos a ver mañana. Ahí vamos a crear el cuestionario y darle tiempo y todo lo que necesitamos. Ingeniera Maeli, buenas tardes. Disculpe, usted indicó que habían 2 maneras de hacer las respuestas, una con guión bajo. ¿Es necesario hacer esa que hizo anteriormente, el guión bajo, y también estas respuestas de abajo, o solamente queda con el guión bajo? No, claro, lo que pasa es que lo único que me cambia es la forma en la que lo va a ver el estudiante. Si yo le quito el guión al estudiante, a ver, las voy a guardar para que la veamos. Guardar los cambios. Y aquí, por ejemplo, le voy a dar vista previa. Y que me aparece la cuarta parte, la tercera parte es y me aparece la cajita, donde yo puse el guión bajo. Ya, o sea, igual hay que poner la respuesta abajo, ¿no? Igual hay que poner la respuesta. Ya, ahora, gracias, si yo no le pongo el guión, como en este caso, si yo no le pongo el guión y le doy guardar, igual tengo que colocar las respuestas y lo único es que el estudiante la va a ver de esta forma. Ahí, ¿no? Me aparece y abajito le va a aparecer respuesta, ¿no? Responda. Es simplemente donde va a ver el estudiante las respuestas. Gracias, ingeniero. Vale. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto, ¿no? Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta. Y vamos a ver ahora la pregunta que tiene respuesta numérica. Ya, las preguntas que tienen respuesta numérica es igual que la respuesta corta, pero solo puede responder el estudiante con números, ¿no? Tiene que darme un número. Y yo tengo tengo un margen de error incluso para darle. ¿Ya? Entonces le vamos a agregar una pregunta numérica. Entonces, de la misma forma, unidad 1, pregunta teórica 5, en este caso. Enunciado de la pregunta. Aquí tengo, por ejemplo, yo una pregunta numérica. Por un bolso hemos pagado 50 bolivianos, más el 13% del IVA, ¿cuánto hemos tenido que pagar en total?
Ya le voy a dar copiar y pegar, ¿no? Y tengo mi enunciado. La respuesta correcta es 5650. Entonces, voy a ir más abajito, lo mismo, puntuación, retroalimentación, número ID lo puedo dejar como está. Y tengo que colocar mi respuesta correcta. En plataforma, la coma decimal es coma, ¿ya? Hay algunas computadoras que le va a poner de una forma, le va a poner de otra. Por ejemplo, si yo le doy guardar cambios y continuar editando, me va a decir, por ejemplo, aquí es porque no le puse el 100%, pero si mi respuesta yo la pongo con punto, me va a decir que está incorrecta, que estoy colocando con otro formato. Y entonces, si yo voy a poner alguna coma decimal, es con coma. ¿Ya? Y lo mismo hay que especificarle a los estudiantes. Y además puedo darle un margen de error, por ejemplo, de 0,1. Entonces, si el estudiante me pone 5640 o 5660, va a seguir estando bien. ¿Ya? Y le doy 100% a la respuesta correcta. Entonces, puedo darle un pequeño margen de error para que el estudiante, si de repente son cálculos más grandes y pueden variar los decimales de acuerdo a la calculadora, le doy, ¿no?, un margencito. Entonces la pregunta numérica es igual que las preguntas de respuesta corta, pero con números. Y al estudiante también le va a especificar que tiene que responder con un número. Y si no responde con un número, le va a decir, esta pregunta es numérica, responda con un número. ¿Ya? 100% de calificación, ¿ya? Y listo. Guardar los cambios también, ¿no? Y ya voy a poder ver que tengo otra pregunta cargada. Estos son los 5 tipos de preguntas más sencillos. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta y numérica. ¿Ya? Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Y el día de mañana vamos a ver las preguntas de tipo ensayo, que son las preguntas ya donde el docente tiene que entrar a calificar, porque el estudiante puede colocar de repente todo un texto largo, toda la interpretación de algo, o puede agregar procedimientos, fotografías, las vamos a ver mañana. ¿Ya? Los demás tipos de preguntas normalmente no las utilizamos mucho. Utilizamos, por ejemplo, elige la palabra perdida, que les da al estudiante varias opciones para responder, y utilizamos las respuestas anidadas, que lo que permiten es darle varias, por ejemplo, de respuesta corta, 2, 3 cajitas para que me responda con 2 o 3 palabras diferentes. ¿Ya? Esas las vamos a ver mañana. Pero, como les digo, yo entiendo que medicina tiene características bien diferentes a todas las otras carreras. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta específica, ¿no? O algún tipo de pregunta específica que quieran aprender, me lo pueden anotar en el grupo para que lo veamos mañana en la capacitación. Específicamente las cosas que, como les digo, normalmente no explicamos en las otras, ¿no? Tenemos opciones de arrastrar y soltar sobre una imagen, o de repente ustedes me pueden escribir qué tipo de pregunta es lo que quisieran hacer, cuál es su pregunta, y yo les puedo ayudar a ver qué tipo de pregunta podemos utilizar. ¿Ya?
tenemos un poquito más de opciones. Me parece que utilizan mucho las de arrastrar y soltar sobre imágenes en medicina, ¿no? Porque hay profesores que me han estado preguntando sobre ese tipo de pregunta específica, ¿no? Donde colocamos una imagen y que el estudiante coloque otras imágenes o coloque textos donde, en algún punto específico de la imagen, ¿no? Entonces, esa me parece que también la vamos a ver mañana, porque me la han preguntado bastante, pero si tienen alguna otra pregunta específica, me escriben, por favor, para que no nos quedemos sin tocar esos datos y que resolvamos bien todas las dudas el día de mañana, específicamente de cuestionario, ¿ya? Y ya vamos a crearlo el cuestionario y ver cómo se ve al final nuestro cuestionario y cómo lo van a resolver nuestros estudiantes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algo que quieran resolver antes de salir, antes de que nos vamos. Una pregunta, ingeniera. Licenciada, una pregunta. Para las preguntas en imagen, ¿ya tenemos que tener imágenes en qué formato? En formato PNG. PNG. PNG, correcto. Gracias. Una pregunta, ingeniera. ¿Sí? Cuando se colocan, digamos, unas 30 preguntas o 40 preguntas, ¿el sistema automáticamente lo hace aleatorio? ¿O hay que programar? Mañana vamos a ver, como le digo, cómo se configura. Ya. Puede configurar que sea aleatorio, y que a los estudiantes les salgan diferentes, ¿no? De esas 15. Eso lo vamos a configurar mañana. No lo hace el sistema automáticamente. Ya. Muchas gracias. Dice, tal vez lo que habría que preocuparse un poco es cómo hacer o cómo evitar, por ejemplo, que los estudiantes utilicen situaciones no deseables para hacer el examen. Porque usted, por ejemplo, dice 45 segundos para cada pregunta, uno les da ese tiempo y se mueren, dice, apenas hemos conseguido abrir el examen y se cortó el tiempo. Uno le da un tiempo bastante considerable, ya también lo aprovechan de la mejor forma posible. ¿Hubiese alguna manera para poder salvar esta situación? Nosotros en el protocolo que hemos presentado a vicerrectorado, lo tengo aquí abierto y como les digo, se los voy a compartir en el grupo. De aquí, ¿no? Lo que nosotros sugerimos es, para empezar, ¿no? el ajuste del tiempo. Las configuraciones que vamos a ver mañana que sean bien específicas y recomendamos también utilizar mucho las preguntas de razonamiento, ¿no? Que no haya forma de que ellos copien porque no van a entrar a Google, no lo van a encontrar en la plataforma, digamos, ¿no? Que sea algo más para que ellos tengan que resolver, ¿no? Eso, ya el tiempo que usted le dé no debería afectar en esa opción. Ahora, lo que se está haciendo, por ejemplo, en las carreras de modalidad virtual, es tomar examen con la plataforma de videoconferencias habilitada. Entonces, que el estudiante tenga que estar en Zoom con su cámara y su micrófono habilitado y que yo tenga que estar viendo qué es lo que él está haciendo mientras él está dando examen dentro de la plataforma, ¿no? Obviamente no hay sistema infalible, usted sabe que los estudiantes se dan un modo para todo, pero ya con eso se portan un poquito más juiciositos, ¿no? Ya saben que los estoy mirando. ¿Verdad? Gracias, Luis. Yo creo que es una buena medida o una alternativa. Es una alternativa, ¿no? También lo vamos a ver el día miércoles, vamos a ver cómo se ve y cómo lo podemos utilizar. Muy bien, no sé si tienen alguna otra duda, eso sería lo que teníamos planificado para el día de hoy, ¿no? Y pueden ir viendo, pueden ir realizando un poquito de sus cuestionarios para que veamos ya el día de mañana si tienen alguna duda específica y resolvamos antes de empezar con lo siguiente. No olvide el video de dejarlo. Ok. El videito
lo está grabando, me parece, la doctora Arminda, que esta es su cuenta, ¿no? Si no, de todos modos, yo tengo videos de otras capacitaciones que pueden ver un poquito de repente de otras. Muchísimas gracias, licenciada Maeli. Yo le voy a pedir que por favor nos pase usted los videos que ha hecho de las otras capacitaciones. De todas maneras, la secretaria de la asociación lo está grabando, pero hasta que lo edite y lo publique, mejor es que nos pase usted el video hoy para que practiquemos ya para mañana, que ya vamos avanzando un poquito con el banco. ¿Ya? Listo, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada Maeli. Gracias, doctora, por la invitación y nos vemos mañana entonces. ¿Hay alguna otra pregunta, estimados docentes, para la licenciada, referente al tema o al mismo programa, la entrada de la plataforma? ¿Todos han conseguido entrar y hacer las preguntitas? Sí, doctora, todo claro, sí. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo correcto. Gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Chao. Chao. Gracias. Chao, saludos a todas, doctorita Elba. Saludos, licenciada. Hasta mañana, muy buenas tardes. Norma Porto. Hola. A Salomé, Mara. Gracias. Chao. Gracias. Adiós, doctor. Margarita. Quita. Saludos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Fíjate si hay plata ahí. No tengo plata ahí. Fíjate si está mi carterita ahí, con donde manejo a la vista. Ah, tu pequeñita. Ahí está, pues. Hasta luego, colegas. Doctor William. Chao. Doctor Reinerio. Luego.